Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Palabra del Señor. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Esa fue la pregunta que le hizo Pablo al llegar a Éfeso. En Éfeso había una comunidad ya de discípulos de Jesús. Y Pablo, que era el misionero por excelencia, era el gran personaje importante, llegó a Éfeso y les hizo esta pregunta: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Y sabéis lo que le contestaron? Nunca hemos oído ni siquiera que había un Espíritu Santo. Pues algo parecido me respondería a mí mucha gente hoy. Pues el Espíritu Santo es como el oxígeno. ¿Os dais cuenta de que respiráis? No lo hacemos inconscientemente. Respiramos sin apreciarlo mucho, ¿no? A no ser que el aire esté contaminado. Pues el Espíritu Santo es como el oxígeno en el ambiente, como es el oxígeno en la vida cristiana, en la vida de la Iglesia. Sin oxígeno no se puede vivir, pues sin Espíritu Santo no se puede vivir. Pero no lo apreciamos, no le damos valor, no pensamos en que realmente está en nosotros. Dios habita en nosotros por el Espíritu Santo. ¿Y cuándo lo recibisteis? Pues hay un sacramento especial, no sé si lo habéis recibido todos, el sacramento de la confirmación. Es el sacramento específico donde recibimos de verdad al Espíritu Santo. Pero en todos los sacramentos recibimos al Espíritu Santo. Cuando nos bautizan, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En la Eucaristía no os fijáis, pero hay un momento antes de la consagración donde el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino y se invoca al Espíritu Santo para que transforme el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. Por la imposición de manos. Es el gesto por el que recibimos al Espíritu. Y cuando confesamos, hombre, si no es de vis a vis, si es por la rejilla no lo vemos, pero cuando es de vis a vis, el sacerdote también impone las manos, y es el Espíritu Santo el que purifica vuestro corazón, el que os devuelve la amistad con Dios, el que os reconcilia con Dios. Y cuando os casáis, pocos se dan cuenta también. En la bendición nupcial también hay un momento en que el sacerdote extiende las manos sobre los contrayentes, invocando el Espíritu Santo, para que de verdad dos se conviertan en uno, para que de verdad formen una familia, para que de esa diversidad, porque cada uno es cada uno, sin perder la identidad propia, formen una comunión
Y esa comunión que mantiene la diversidad, pues debiera de servir para el diálogo, para la empresa en común, para disfrutar esa vida familiar, para el espíritu familiar. ¿Sí? Hoy se ha perdido bastante eso del espíritu familiar. En ese espíritu, en ese clima, debiera de vivir la pareja, pero en ese clima debieran de educarse y de formarse los hijos. Sí, cada familia tiene su espíritu. Y como digo, en el sacramento del matrimonio se os da ese espíritu para que forméis una comunión en la diversidad. Lo decía muy bien el Papa Benedicto. El matrimonio son 2 en 1. Es decir, cada uno guarda su propia identidad, pero forman una unidad superior que es en comunión de vida. Bien, el que tiene el Espíritu tiene una mina, el que tiene el Espíritu Santo, pero hoy no le prestamos a la dimensión espiritual, le presentamos muy poca atención y cada vez tiene más valor, hasta en medicina. Mira, os voy a contar una anécdota que podéis vosotros encontrar otras muchas que habéis conocido. Yo he tenido un compañero que tuvo un accidente mortal. Estuvo 50 días en la UCI y salió adelante. Y el médico, el equipo médico le dijo, mira, se llamaba Ezequiel, mira, el 50% lo ha hecho la medicina, pero el otro 50% ha sido tu espíritu, el espíritu que tenías, las ganas de vivir, esa vida espiritual que tú tienes, y la verdad era un santo varón, esa vida espiritual ha hecho el otro 50%. Hoy en medicina, para muchas enfermedades, también se le da una gran importancia al espíritu, a la vida espiritual, al temple espiritual. Pero en esta vida material todo es lo exterior, todo es lo que hay que ver y mostrar y aparentar. Y padecemos la enfermedad de la mediocridad espiritual. Y así está pasando. Es decir, yo pienso que muchos de los síntomas que estamos viendo, sobre todo en los niños y en los jóvenes, es precisamente fruto de esa carencia, de esa mediocridad espiritual, ese no ver para qué vale la vida, qué hago aquí, que se lo preguntan ya hasta los niños, ¿no? ¿Para qué es la vida, no? ¿Y por qué yo no puedo vivir como? Bien, son síntomas de que gritan de que hay una enfermedad espiritual que habría que atajar cuanto antes. Cambiaría es. Mirad, estamos precisamente en un ambiente ahora que es más importante de lo que pensamos. Estamos en un momento crítico. Y un momento crítico en el cambio climático, sí, pero también en la vida social, en la vida humana. Estamos a propósito ahora para dar un salto. ¿A dónde? ¿No? A dar un salto ¿a dónde? Bien, y digo, el que tiene el Espíritu tiene una mina. ¿Sabéis cuántos dones tiene el Espíritu? Y son importantes. Los 7 dones del Espíritu. Porque también hay una carencia de formación cristiana, de formación de nuestra fe. La fe es un sentimiento nada más, y el que lo tiene, bendito él. No. La fe tiene también una serie de enseñanzas, se apoya en una serie de columnas que debiéramos de conocer. Y el Espíritu Santo, se dice, es el dador de vida, así se le llama. ¿Y qué nos da? Pues nos da los 7 dones del Espíritu. ¿Y cuáles son? Pues el don de sabiduría. Pero sabiduría es de sapere. Sapere en latín es gustar. Es gustar la vida, saber gustar la vida. Y para gustar la vida hay que darle categoría a lo espiritual. La vida no se gusta de copas por ahí o de comercios. No.
o de banalidades. La vida se gusta cuando de verdad hay plenitud de vida, hay sentimientos, hay gozos espirituales, hay amores profundos, de quilates, ¿no? Pues ese es el don de sabiduría. Segundo, el don de entendimiento, saber entender dónde vivimos, la belleza de la creación. El don de entendimiento, saber que este mundo encierra un misterio, que no es fruto del azar. El don de consejo. Hay personas que tienen precisamente esa riqueza. Voy a ver qué me dice fulano de tal. Tienen normalmente palabras acertadas, el don de saber aconsejar. Pues los padres tenéis que tener el don de consejo para aconsejar a vuestros hijos, que seguramente lo necesitan. El don de ciencia también es el sentido de la vida. La ciencia es saber conocer aquello que merece la pena, saber dar importancia, saber elegir lo bueno, ¿no? Lo bueno. Eso. El don de piedad, que lo necesitamos también. Para cultivar la vida espiritual necesitamos el don de fortaleza. Y en este mundo con tantas dificultades, en este mundo recio, la fortaleza. Y el don de temor de Dios, de respeto. El temor a Dios no es el miedo, es el respeto. En el sentido de que a las cosas de Dios hay que darles la importancia que tienen. Con Dios no se puede jugar. Dios es más importante. Pues eso es el temor. Es el temor reverencial. Dios tiene categoría. Como los hijos han de tener también ese respeto a los padres, lo que tuvisteis vosotros. Pues eso es también, en otro nivel, el temor a Dios, que es el respeto a las cosas de Dios. Pues este espíritu es el que lanza hoy a los apóstoles a la calle. Estaban miedosos, como visteis, ¿no?, en el Evangelio, cerrados en su casa. Y se presenta allí Jesús y les da el Espíritu. Y salen a la calle, la iglesia en salida, como digo yo, esta iglesia cobardada. Hoy que se necesita tanto, en la sociedad de hoy, una escuela de valores. Y eso es lo que puede aportar precisamente la iglesia, cuando ella los vive. Una iglesia timorata, una iglesia, iba a decir, pues, anoréxica, una iglesia debilucha, una iglesia no tiene nada que decir, al contrario, la echarán en falta y le dirán mil cosas a la cara y con verdad. Hay que recuperar otra vez la fortaleza del espíritu y hay la valentía y tenemos algo que aportar. Además debemos aportarlo. La iglesia tiene una historia de pecados también, pero tiene una historia importante. ¿Dónde ha progresado más el mundo? No ha sido en el mundo evangelizado, Europa, la Europa de los valores, no ha sido precisamente pionera en la dignidad humana y en los derechos humanos. Por eso, ese cartel lo tiene y esa garantía la puede esgrimir también hoy. Y estamos en un cambio fundamental. Hoy es el día del laicado. En la Iglesia se está produciendo una transformación grande. Hay un descenso de vocaciones alarmante. Y son muchos los que dicen, y yo entre ellos también, de que se está produciendo una revolución de una iglesia presbiteral, que se dice de presbíteros, de una iglesia más bien apoyada en sacerdotes. Tiene que brotar una iglesia pueblo de Dios, es todo el pueblo de Dios. Este pueblo de Dios tiene que esgrimir un modo de vivir que dé envidia, que diga, así se puede vivir con gusto, así se puede gustar la vida, así se puede realmente hacer una buena comunión de vida, una fraternidad de vida. Eso que realmente lo necesitamos. No podemos vivir confrontados, enfrentados unos a los otros como realmente algunos pretenden. Tenemos que buscar otra forma, tenemos que buscar otra comunión de vida, otra relación de vida. Y eso lo puede hacer precisamente una iglesia
pueblo de Dios. Pues como veis, la fiesta de hoy es muy importante. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Hoy el Señor vuelve a darnos su Espíritu para que de verdad seamos una iglesia en salida. De Fórmula 1, sí, de Fórmula 1. Que de verdad sepa aportar algo al mundo que vivimos. El Evangelio para la vida.